En el año 1500, Europa estaba lista para dejar atrás la Edad Media y entrar en un nuevo y magnífico capítulo de su historia. Las décadas que siguieron pueden verse ahora como el nacimiento de nuestra propia edad moderna. Fue una época de descubrimientos geográficos e intelectuales. En el arte, el espíritu del Renacimiento floreció sobre todo en las grandes ciudades de Italia. Fue la época en que el razonamiento y la ciencia empezaron a reemplazar la superstición y el mito, y Europa no volvió a ser la misma. Al empezar el siglo XVI, el antiguo modo de vida aún persistía aquí, en Italia, y al otro lado de los Alpes, en el norte de Europa. En los Países Bajos, como en los demás sitios, el espíritu medieval todavía determinaba gran parte de la vida diaria, y eso fue lo que inspiró a uno de los artistas más extraordinarios de todos los tiempos. Un hombre que reconocía las locuras humanas y trataba de advertir sobre ellas, a menudo en términos horrendos. Un hombre cuyo propio cristianismo estaba mezclado con el folclore del momento y lo expresaba a través de su propio genio artístico. Este fue el primero de los grandes maestros holandeses, Hieronymus Bosch, el Bosco. La tradición holandesa en pintura es una de las características más duraderas en la historia del arte occidental. Durante siglos, las tierras de la moderna Holanda y Bélgica han sido un punto focal de logros artísticos realmente importantes. Ya en 1450 habían producido pintores del calibre de Roger van der Weyden y Jan van Eyck, dos de los muchos grandes pintores de la época. Durante el siglo XV y principios del XVI, los retratos de personalidades y los encargos religiosos generaron trabajo para un gran número de pintores holandeses, cuyo arte quedaba a menudo dentro de las familias. Una de estas familias vivía en 's-Hertogenbosch, cerca de Amberes, en lo que entonces era el Ducado de Brabante. Sabemos que en 1431 un hombre llamado Jan van Aken vino a establecerse como pintor aquí, y que 4 de sus 5 hijos también fueron artistas de éxito. El nieto de Jan van Aken, Jeroen, se convirtió en el miembro más conocido de la familia. Hoy lo conocemos por el seudónimo que adoptó, un nombre derivado de su ciudad natal, Hieronymus Bosch. No sabemos por qué Jeroen van Aken adoptó este nombre artístico, pero este desconocimiento tampoco es sorprendente. Los detalles de la vida de El Bosco son muy escasos. Prácticamente no se sabe nada de él con certeza. Sospechamos que nació en 's-Hertogenbosch hacia el año 1450 y parece que aquí permaneció toda su vida. También sabemos que se casó con una mujer acaudalada hacia 1480 y que era miembro de la orden religiosa local, la Hermandad de Nuestra Señora. Su muerte en 1516 completa los datos históricos, pero fuera de estos mínimos detalles, la vida del Bosco es casi un misterio total. Es a través de las preocupaciones de su arte como debemos intentar identificar las preocupaciones de su vida. Es uno de tantos pintores de los Países Bajos, de los que no sabemos cuándo nació, y nos sentimos bastante incómodos al intentar fechar sus primeros trabajos. Suponemos que nació en 1425 o 1430, o en algún momento entre esos años, porque así lo dice un documento donde es reconocido como artista, en una etapa en la que, en su mayor parte, hacía dibujos en el gremio de San Lucas. Hay también un contrato de matrimonio y una querella relativa al matrimonio. Estas cosas han sobrevivido y sabemos que murió aproximadamente en 1516. Sobre estos temas se ha realizado un extraordinario y esforzado trabajo.
pero nadie ha sabido interpretarlo, y todo el mundo cree poder hacerlo con absoluta autoridad. Pero si comparas unas autoridades con otras, no encaja nada. Lo que sabemos de él son pequeños fragmentos que Karel van Mander menciona en un libro sobre él. Es una historia de su vida, muy corta, básicamente de 2 páginas, y nos cuenta algunas cosas sobre su técnica. Nos habla sobre algunos de los trabajos que realizó, pero esos trabajos no se conservan. Ni siquiera sabemos si eran suyos, ya que Karel van Mander murió, pero escribió su vida unos 100 años después de que hubiera muerto el Bosco. Hacia 1475 el Bosco era un artista muy activo, y los primeros trabajos suyos que se conservan revelan una preocupación artística que también está presente en sus obras más grandiosas. Como muchos de los pintores de su época, el joven Bosco se fijó en la Biblia como fuente de inspiración, tal como podemos ver en este cuadro de las bodas de Caná. El Evangelio de San Juan describe la fiesta de las bodas de Caná como el escenario de uno de los milagros más conocidos de Cristo, la transformación del agua en vino. En el cuadro se pueden observar claramente las consecuencias beneficiosas del milagro y también la figura divina del mismo Cristo. La pintura del Bosco no es una imagen abrumadoramente espiritual. Se manifiesta con un fuerte sentido de errónea humanidad, con un simbolismo que contribuye claramente a ese efecto. Los contemporáneos del Bosco hubieran reconocido inmediatamente al cisne que escupe como un símbolo de promiscuidad sexual. Y la presencia del mago recuerda a los observadores actuales que mucha gente medieval tenía fe en más cosas aparte del poder de Cristo. En el siglo XV, en Europa, la creencia en la magia era un fenómeno muy extendido. Y el Bosco quiso abordar el tema en cuadros como El Prestidigitador, también de sus primeros años. Aquí vemos una escena con un mensaje más inmediato que el de las bodas de Caná. Un prestidigitador aparentemente saca una rana de la boca de un hombre cuya fe en el poder de la magia es cómicamente obvio. Pero el prestidigitador no tiene realmente poderes mágicos. Es un estafador que utiliza su rana como un truco ingenioso para distraer la atención, mientras su cómplice vacía los bolsillos del fascinado público. Todavía podemos apreciar el humor de esta pintura, porque la estupidez de los hombres no desapareció con la Edad Media. Muchos de los estudios del Bosco sobre la locura humana expresan sentimientos vivos todavía hoy, aunque el asunto inmediato a menudo puede resultar confuso. Este pequeño cuadro nos proporciona un ejemplo. Lo que se ilustra en él es un extraño fenómeno médico al que hay frecuentes referencias en el folclore medieval holandés. Se pensaba que la estupidez se curaba quitando la llamada piedra de los tontos de la cabeza. Aunque la idea de la piedra de los tontos no tenía ninguna base científica, mucha gente lo creía y nos resulta fácil reírnos de la credulidad de este inocente paciente medieval. No podemos, sin embargo, ignorar que nuestra época no está totalmente libre de creencias mágicas. Puede que las generaciones futuras se rían de algunas prácticas actuales como la astrología o la quiromancia. No podemos saber cómo se verá a nuestro propio tiempo. Lo que podemos reconocer es que hay un elemento atemporal en la imagen del Bosco como esta. El artista se muestra a sí mismo indudablemente como un producto de su propio mundo contemporáneo. Pero también está fuera de ese mundo. Es un artista que coloca un espejo que muestra la locura humana. Podemos ver, por tanto, que el Bosco sigue una vieja tradición literaria. El loco, cuya sabiduría es, al fin, la mayor de todas. Por aquel tiempo, había una tradición literaria sobre la locura de todos los humanos. Estaba El barco de los locos, de Sebastián Brant,
que probablemente conocía el Bosco. Se tradujo a otras lenguas. Se publicó en 1494 en Basilea. Y él mismo pinta La nave de los locos. Y ahí aparece el loco sentado en el cordaje y todo el barco está poblado por hombres y mujeres embriagados. Y el centro de la imagen lo ocupan una monja y los monjes. Así que en ese sentido también ataca realmente a la Iglesia. Y también había un proverbio en el acervo holandés que habla del barco azul, que siempre estaba ocupado por borrachos. El humor del Bosco a menudo es fácil de entender, pero el extenso uso que hace de símbolos contemporáneos es menos fácil de apreciar por el observador moderno. Puede que nunca sepamos las intenciones del artista al colocar un embudo sobre la cabeza de este falso cirujano. El significado del libro sobre la cabeza de la monja también es oscuro. El uso habitual por parte del Bosco de simbolismos arcanos es una dificultad a la que se enfrentan los estudiosos de su arte, pero no es la única. Significativamente, el Bosco prefirió no fechar sus trabajos. Eso significa que no podemos estar seguros de cuándo creó imágenes como las de La nave de los locos, otra escena simbólica de los excesos y la locura humana. Creo que es muy difícil fijar una cronología. Y en un principio nadie tiene certeza. Su etapa se ha dividido en 3 periodos muy imprecisos que van desde 1474 hasta 1485, luego hasta 1510 y el último hasta su muerte en 1516. Porque el problema es que muchos de sus cuadros han sido repintados encima y también han sufrido muchos daños. Es muy difícil detectar incluso la técnica de su pintura. Solía pintar en una capa muy delgada. Supongo que es una de las características de su obra. Y si la tomamos a un nivel muy simple, uno puede probablemente decir, en cuanto a la cronología, que hizo descripciones muy simples del infierno en La mesa de los 7 pecados capitales. Y consigue una mayor sofisticación en la zona del infierno del Jardín de las Delicias. Así que uno se considera anterior al otro. Si consideras las cronologías propuestas por Tournay, Baldas o cualquier otro experto y las comparas, no tienen ningún sentido. No hay ningún parecido entre ellas. A mí me parece que se decantó por hacer algunas cosas experimentales. Si nos fijamos en sus primeros trabajos, o lo que suponemos que fue su primera etapa, y la comparamos con lo que ocurría en los Países Bajos, lo que sabemos que ocurría en los Países Bajos y el trabajo de otros pintores, encontraremos paralelismos. Hay formas de construir figuras y formas de manejar la perspectiva, formas de distorsionar el espacio pictórico, que son comunes a muchos pintores no demasiado buenos. Los esfuerzos de los historiadores han mostrado cómo la pintura del Bosco ha evolucionado a lo largo de su vida profesional. Pero algunos aspectos de su arte eran innatos desde el principio. Eso incluye el agudo humor y el fuerte simbolismo que ya hemos visto. Las locuras del hombre también serán un elemento recurrente en su trabajo. Además de la locura, el Bosco también se interesó por el oscuro tema del pecado y los terribles castigos que esperan a los pecadores. Los cuadros nacidos de esta preocupación por el pecado revolucionarían el mundo del arte para siempre. Nunca se había visto algo parecido, y ningún artista ha igualado jamás su excepcional visión del infierno y la condenación. El impacto de estas escenas permanece igual de fuerte que siempre. Podemos decir que algunos de estos horrores son inimaginables si no fuera por el hecho de que el Bosco los imaginó. Estas visiones de pesadilla son para muchos el mayor logro del Bosco. Pero en esta representación visual de los 7 pecados capitales vemos que el humor prevalece sobre el horror.
Realizado al principio de su carrera, los 7 pecados capitales están pintados al óleo sobre madera para ser usados como una mesa. En la tabla, actualmente en el Museo del Prado de Madrid, el centro de la pintura lo ocupa un círculo que representa el ojo de Dios mostrando a su Hijo Jesucristo. Debajo, las palabras en latín, cuidado, cuidado, Dios lo ve, lo que es una desgracia para los individuos representados en las 7 casillas del círculo exterior. Todos ellos están relacionados con un pecado, y cada casilla representa una transgresión diferente en una serie de escenas contemporáneas. El mensaje de cada apartado es claro. Aquí, la ira está representada por un altercado entre 2 hombres, cuyo claro desacuerdo bien pudo ser provocado por la bebida consumida en la taberna que se ve al fondo. Tampoco se tarda mucho en reconocer que esos individuos amantes del placer están pecando de gula. Pero este círculo de pecados provoca en el observador moderno, tan peculiar en su carácter, diversión más que miedo. Tal vez el Bosco intentaba provocar la misma reacción en sus contemporáneos. El Bosco era un moralista obsesionado con el demonio. Para él, el demonio y los pecados estaban en todas partes, y eso representaba en sus pinturas, en todas sus formas. Por ejemplo, en los 7 pecados capitales, que es el tema central de su trabajo, eran los pecados que podían llevarte al infierno si no te confesabas. Sin duda, para él, esta era la realidad de las cosas, aunque seguramente no creía que la gente fuera castigada con el infierno, como nos muestra en uno de sus cuadros, donde los condenados penan por los pecados cometidos en vida. El Bosco era muy parecido a un predicador medieval. Aquellos predicadores contaban historias anecdóticas reales, historias divertidas para atraer la atención de la congregación. Y en ese aspecto creo que él trabaja en el mismo sentido, mostrando las cosas de una forma más humorística, pero al fin y al cabo con un propósito moral. Solo en el exterior del círculo de los 7 pecados capitales muestra la sensación de amenaza que caracterizaría la mayoría de las grandes obras de El Bosco. En las esquinas hay 4 círculos más que representan las postrimerías del hombre. Muerte, juicio, gloria y el destino final del pecador, el infierno. No sorprende que no sea una escena agradable, con los pecadores forzados a largos castigos por las malas obras de sus vidas, mientras un fuego terrible arde al fondo. Aunque efectiva en el contexto de la tabla, esta pequeña imagen solo anuncia los futuros horrores que aparecerán en la obra de El Bosco. Aquí vemos otra imagen posterior de las llamas del infierno, que de nuevo sirven de fondo a los sufrimientos de los condenados. Si observamos la escena, podemos apreciar la especie de salida de escape asociada al Bosco. Pero también debemos reconocer que esto es solo un componente de esta obra. Forma la parte derecha de un panel de una serie de 3 pinturas. En la izquierda hay una escena del paraíso, mientras que en el gran panel central se encuentra lo que da nombre a la obra, el juicio final. Una vez y otra, El Bosco ejecuta su obra en esta forma de 3 elementos popular en la época, el tríptico. El tríptico es algo como una forma bien organizada de retablo que se da en toda Europa. Los hay en Polonia, los hay en Portugal, los encuentras en Italia y también en Flandes. Tiene la gran ventaja de dar una imagen central que muestra el asunto del retablo. 2 alas o solapas que permiten frecuentemente pintar un retrato del donante o pintar un retrato del santo patrono del mismo, o poner a los santos patronos de la iglesia y algo para la penitencia.
En la Semana Santa se cierra el tríptico de motivo religioso y en las solapas hay normalmente un diseño pintado en grisalla que va de negro a blanco o de gris oscuro a blanco. Las figuras que tienen alguna relevancia suelen ser los donantes o la iglesia, pero sin color. Están en sombra y revelan el espíritu de la Cuaresma. Y cierra la gran gloria del centro. La gran gloria central no tiene por qué estar pintada. A veces está tallada. Killmann Reimann Schneider, en Alemania, tiene un gran retablo coloreado que simplemente se cierra con las dos solapas. Durante la Semana Santa se cubre con un paño negro y se pasan 24 horas meditando en las tinieblas, de rodillas y con todas las ventanas cerradas. Y luego se celebra la ascensión de Cristo, la resurrección de Cristo. Como si al abrir las puertas todo volviera a la normalidad. Y hay un gran efecto teatral en todo esto. Pensemos en las ventanas que se abren para dar paso a la luz, en el incienso, las campanas y los cantos. Es lo teatral de la iglesia y el tríptico es su forma más perfecta. Los trípticos de El Bosco son sin duda sus obras más conocidas, y el viaje de izquierda a derecha, del cielo al infierno, puede verse en muchas de ellas. En esta serie, titulada El carro de heno, el panel central de nuevo nos presenta una escena cuyo tema parece ser en principio bastante inocente. La marcha de un carro de heno. La escena es brillante, con azules y especialmente rosas que anticipan su uso en el bosco más famoso de todos, el Jardín de las Delicias. Podemos observar también un apacible paisaje profundo que proporciona el fondo a una escena aparentemente frívola. Pero esta es una imagen cargada de símbolos visuales que debieron de ser muy bien comprendidos en la época de El Bosco. El folclore holandés veía al heno como el símbolo de la búsqueda de la riqueza por el hombre y también de los pecaminosos disparates que esa búsqueda acarrea. El búho también era reconocido como un símbolo de herejía, mientras que el jarrón reflejaba la promiscuidad femenina. Pero el público moderno también puede compartir la sensación de impiedad que El Bosco trataba de expresar. ¿Quiénes empujan realmente el carro de heno? Sean lo que sean, no son criaturas creadas por Dios. ¿Y cuál es el destino de esta procesión simbólica? La parte derecha del tríptico nos revela la terrible verdad. Es un lugar de cuya existencia muchos dudan hoy, pero cuya aterradora realidad era totalmente aceptada en los tiempos medievales. Estamos en el propio infierno. Se concentró en el infierno porque sus pinturas son una advertencia. Advierten a la humanidad de que no vaya por ese camino. Y de hecho así es como fueron vistos sus cuadros. A lo largo de la época medieval, era imposible para los campesinos, la clase trabajadora, ligeramente diferente, y la clase media, existir sin tener presente constantemente la inminencia de la muerte. No había médicos a los que consultar, solo remedios rudimentarios para cualquier clase de enfermedad, y algo tan simple como la escarlatina o el sarampión causaban la muerte. El hambre y el escorbuto los dejaban sin dientes. La edad media a la que moría la gente en aquella época era muy inferior a la actual. Para la gente era normal casarse a los 14 años y tener hijos inmediatamente, y morir a los 24 años. Una vida corta y no muy feliz. Morían de frío, de hambre, de escorbuto y todo tipo de males. Y así donde mires, en la vida medieval y en las epidemias de la época medieval a lo largo de Europa, te das cuenta de que la muerte siempre estaba ahí. Tienes cosas alegóricas como las danzas de la muerte, una forma primitiva de ilustración, que perduraron hasta bien entrado el Renacimiento. El aviso constante de que la muerte te espera, hagas lo que hagas, seas joven o viejo, hombre o mujer.
Cuando duermes, comes, en cualquier actividad, la muerte está junto a ti. Con la muerte llega el juicio, y hay infierno o hay purgatorio. Y con un poco de suerte hay cielo. Así que constantemente vivían en un mundo de demonios y ángeles. Imágenes como estas nos recuerdan que la mente medieval concebía un infierno físico y tangible de sufrimiento físico y eterno. Muchos cristianos modernos ponen menos énfasis en la realidad del infierno y escogen mejor definirlo filosóficamente como la ausencia de Dios. Pero si nos imagináramos un infierno real, seguramente tendríamos una escena parecida a esta. No es solo el humo y el fuego, el sufrimiento físico, lo que lo hace en un lugar terrible. Es la vista de criaturas informes cuya existencia es tan real como la de los infortunados humanos que se describen. Las criaturas grotescas son una de las características más llamativas en las obras del Bosco, tal como podemos ver en el aterrador panel